El firmware de la main no es compatible con el panel. O bien, la placa T-Con no es compatible con el panel. Cuando el problema de la queja del televisor LCD-LED se trata del síntoma de pantalla al revés, pero sin reemplazar ninguna placa PCB o main dentro del televisor. Normalmente, este síntoma se debe a una configuración de la placa base o a un firmware del IC de memoria anormal, o a que los datos de la memoria EEPROM de la placa T-Con eran anormales. Ante este tipo de síntoma, lo primero que debe hacer es acceder a la configuración de fábrica para ajustar la pantalla. Si aún así no funciona, podemos intentar actualizar el firmware de la placa base o reprogramar los datos de la EEPROM en la placa T-Con. Sin embargo, para ambos métodos necesita el modelo correcto, la misma versión y un firmware funcional para hacerlo con el programador ISP. De lo contrario, pueden intentar usar el método de rotación de pantalla mencionado anteriormente para repararlo. Si el firmware de la placa base y de la placa T-Con después de la actualización también presenta el mismo problema, entonces debe verificar la resistencia SMD para detectar puntos de soldadura defectuosos o uniones secas. Después de reemplazar la placa base o main, la posición de la pantalla cambió a una posición anormal. Este tipo de problema de pantalla se debía a que el número de modelo de la placa base era el mismo, pero la versión de firmware no era correcta y no coincidía con la placa T-Con panel de su televisor actual. Algunos fabricantes de televisores utilizan placas base compatibles o main con diferentes modelos y tamaños de televisor. Por lo tanto, la diferencia radica simplemente en la versión de firmware de la memoria flash, SPI, eMMC, etc. Con este tipo de problema, necesitamos encontrar la versión correcta del firmware y usar el programador del proveedor de Internet para programar el circuito integrado de memoria. Para televisores de marca, es difícil conseguir la versión invertida del firmware, salvo se guarde, intercambie o se solicite en grupos técnicos de reparadores técnicos. Si se trata de la placa base universal, nos proporcionarán el firmware que elijamos. Después de reemplazar un panel LCD-LED, la pantalla está al revés. En algunos televisores LCD-LED, la placa T-Con se encontraba en la parte superior del panel. Sin embargo, en otros, la placa T-Con se encontraba en la parte inferior. Por lo tanto, cuando el panel LCD-LED está dañado y es necesario reemplazarlo por uno de otro modelo y marca, es necesario realizar algunas modificaciones. Por ejemplo, para encontrar un cable LVDS, pronto estará disponible la segunda edición de paneles 2026. Podrán solicitarlo inbox en este canal, Novacom Data Service.